salen a la luz las tranzas de Claudio X González. La corrupción es un mal para el que no existe vacuna alguna. Es una forma de vida enraizada hasta la médula, en donde los mecanismos para adquirir poder y riqueza son lo de menos. Se acude a cualquier medio si se tiene la seguridad de obtener beneficios al final del juego. Pocos corruptos del pasado han podido superar su formación original, dejar al lado del camino la carga de conductas indebidas que recibieron desde la infancia para convertirse en ciudadanos honestos y honrados. Por eso, la difícil tarea del cambio al interior de una sociedad donde la corrupción permeó hasta en los menores aspectos de la vida cotidiana, es difícil encontrar áreas de la vida pública donde la práctica de la corrupción no haya echado hondas raíces. En este mar revuelto surgieron organizaciones sociales que se dijeron observadoras y defensoras de la limpieza y transparencia en toda área de gobierno. Una de ellas fue Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, auspiciada por Claudio X González Guajardo. Esta organización, que ha recibido mucha publicidad por parte de medios de comunicación, hoy abiertamente opositores, como el portal de Carmen Aristegui, pretendió funcionar como la vitrina que pusiera en evidencia las faltas cometidas por servidores públicos en las pasadas administraciones neoliberales. Hoy sabemos que en realidad esta organización trabajaba en favor de los intereses particulares de determinados grupos de poder. Claudio X González es actual cabeza del denominado grupo opositor Tumor, y se sabe que sus intereses económicos fueron afectados con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El presidente López Obrador se ha referido a él y a su padre como sistemáticos traficantes de influencias, favorecidos durante el neoliberalismo. Durante ese periodo, la riqueza familiar de los González se incrementó significativamente. Hoy hacen el intento último para descarrilar a la Cuarta Transformación y devolver, ya con el poder político de nuevo en sus manos, todos los privilegios que les han sido cancelados a la clase económicamente poderosa en el país. Esa es la finalidad que persigue el Tumor, y no alguna otra de tipo social. Quieren a la corrupción nuevamente gobernando. Toda esta referencia al director y facilitador financiero del Tumor viene a cuento por el artículo que publica La Jornada, en donde la titular del Servicio de Administración Tributaria SAT, Raquel Buenrostro, declara que la asociación fundada por Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal. Meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos. Claudio X González y demás integrantes del grupo de empresarios privilegiados durante los gobiernos neoliberales se dicen supuestamente perseguidos por parte de las autoridades que supervisan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ordenamientos económicos, administrativos y financieros. Las licitaciones a modo, las adjudicaciones directas con cláusulas leoninas a favor de las empresas, los negocios concentrados bajo el agua, terminaron para este sector empresarial con la llegada de la Cuarta Transformación. Como bien dijo Raquel Buenrostro en su comentario a La Jornada, yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien que duerma tranquilo, y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley. Hace poco tiempo, Claudio X González Guajardo dejó la conducción de esta asociación civil en manos de su amiga e incondicional, María Amparo Casar. Oficialmente no se encuentra a la cabeza de la organización, pero todos sabemos cómo se manejan este tipo de movimientos dentro del mundo conservador. El membrete de director o presidente de la junta directiva es lo de menos.
Cualquiera puede figurar como cabeza del equipo, mientras en la sombra sigue operando quien realmente tiene el poder económico o político para mover los hilos a su antojo. Mexicanos contra la corrupción e impunidad tiene mucho que explicar sobre la verdadera naturaleza de esta agrupación. En su caso, tendrá que pagar los impuestos evadidos durante años, suprimir toda acción evasora en el futuro y acatar las disposiciones legales que procedan por su conducta deshonesta. Por su parte, Claudio X González Guajardo queda exhibido una vez más como uno de los personajes más oscuros y siniestros en la política nacional. Es el operador financiero del tumor y delata con este tipo de conductas hoy hechas públicas la cara verdadera del grupo opositor que pretende recuperar espacios de gobierno. Evasores fiscales y traficantes de influencias, por decirlo menos de ellos, son quienes impulsan en este momento a los partidos políticos en desgracia y a los políticos que militan en lo poco que queda del PRIAN-RD. Son ellos los que prometen recuperar el rumbo del país, salvar a la nación del autoritarismo y del populismo, defender la democracia, presumen. Basta con rascar un poco en la historia de estos personajes y las agrupaciones que presidieron para que brote el lodo de inmediato. Esperemos un poco para ver en qué termina la investigación que se sigue a Mexicanos contra la corrupción e impunidad. Si las factureras han sido sancionadas por delitos similares, la organización creada por Claudio X González Guajardo debe recibir el mismo trato. A los ciudadanos nos queda el no permitir que este tipo de oposición regrese al poder, impedir por medios democráticos que los corruptos vuelvan a medrar con los recursos de los mexicanos. No otorguemos voto alguno a quienes luchan por privilegios de clase. Remitámoslos definitivamente al basurero de la historia. Así es como el SAT detectó la evasión fiscal de Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización fundada por Claudio X González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal, aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Reveló que mediante ese mecanismo, denunciado por el gobierno federal como una vía para la evasión fiscal, en la organización MCCI meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos. Grupos relacionados con X González han interpuesto amparos contra algunas de las obras y decisiones impulsadas por el actual gobierno, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en Santa Lucía. MCCI es frecuentemente señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como impulsora de los opositores al actual gobierno. En declaraciones, Buenrostro sostuvo que el SAT ha detectado que fundaciones como MCCI tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras. Todo se revisa, incluso en causas filantrópicas, como es el caso de la salud, con el problema que tenemos ahorita. Hay cosas impresionantes, añadió en declaraciones a una estación de radio. Se ha identificado a fundaciones que supuestamente donan un equipo a un hospital. Cuando el SAT revisa, resulta que el hospital no lo incluyó en sus activos porque fue prestado solo por 2 meses. Y luego lo mandan a otro hospital, y luego a otro, y a otro, apuntó. Entonces, las fundaciones hacen acreditables 4 facturas en lugar de una, y al final del día les regresan el equipo, añadió. Este tipo de organizaciones de supuesta labor social se presta mucho a esconder servicios. En la revisión del SAT se detectan patrones, como en el caso de MCCI. En muchos casos las asociaciones
que hacen trabajo social, meten facturas o tienen en nómina gente con conflicto de interés, declaró. Raquel Buenrostro rechazó que haya persecución contra MSCI. Yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley. Empresas de Salinas Pliego deberán pagar 32,000 millones de pesos. En otro tema informó que empresas de Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca y Electra, han sido sentenciadas a pagar 32,000 millones de pesos en juicios emprendidos por el SAT. 6 de esos litigios han sido ganados por el órgano recaudado en la primera de 3 instancias que marca el procedimiento judicial y otro más en la segunda. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena,
Defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.